Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto este viernes 26 de agosto. Y es el último viernes de agosto, se nos fue. Realmente agosto ya entramos al mes de independencia y con muchas ganas, porque así como nos lleva rapidito este año, pues tenemos que estar, como dicen, ajustados de tiempo, ser muy organizados y muy planificados para poder evacuar todo. Ya vamos a estar casi en diciembre, así como vamos. Esto es inevitable, así como cumplir años. Así que es muy importante realmente que nos organicemos. Y justamente vamos a hablar de un tema muy interesante, como lo había hecho en el avance. Y es que, miren, este estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde revela que el 50% de los hondureños padecemos algún tipo de trastorno mental. El problema que tenemos nosotros ahora es que nos hemos acostumbrado a convivir con la violencia y eso nos ha afectado. Pasamos en un estrés permanente y eso se ve reflejado en el día a día. Miren, ¿cuántas veces vemos gente agarrándose a trompadas, las peleas callejeras? Y usted les pregunta por qué iniciaron, ni siquiera saben por qué. Esos niveles de tolerancia nos está afectando. Y yo creo que la salud mental debe ser también una prioridad de las autoridades. No nos estamos tratando. Miren, venimos con problemas serios desde el 2009, desde MITS. Creo que desde MITS venimos cargando ese saco de problemas, saco de situaciones. Todavía la gente que vivimos MITS, cuando llueve fuerte, uno se queda así que no puede ni dormir, duerme con los ojos pelados. Y no me va a decir usted que me está viendo que no es cierto, porque es cierto. Queremos resolver con violencia, cosa que debemos de aprender, resolver con diálogo. Entonces, ese justamente es el tema. Yo quisiera agradecerle al psicólogo Felipe Valencia, él fue ex vicepresidente del Colegio de Psicólogos de aquí de Honduras, Felipe Pineda. Estaba confundiendo con el de deporte de nosotros. Mire, ¿qué pasó? Paso emocionada, yo como molestando a Felipe, el licenciado Pineda. Realmente es interesante cómo los hondureños, cómo nuestras autoridades hemos descuidado la salud mental. Mire, y pongo un ejemplo, para mí, ¿verdad? Un psicólogo debe existir permanentemente, por ejemplo, en cada centro educativo, dependiendo del número de estudiantes. ¿Por qué hemos descuidado? Mire, esta cifra es alarmante. 50% padecemos de trastornos mentales. O sea que, como decimos popularmente, se nos pelan los cables, para que la gente nos entienda. Sí. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros aquí esta mañana, aquí en Diálogo de Impacto. Muchísimas gracias, licenciada, y gracias por el espacio, por tocar este importantísimo tema acerca de la salud mental en la población hondureña. Estos estudios no están lejos de la verdad. Casi todos padecemos en cierto momento un desajuste emocional. Pero en las últimas actualizaciones que hemos tenido, principalmente de la Organización Mundial de la Salud, la mayor parte de problemas vienen ocasionados por los factores ambientales. Que hablamos de factores ambientales, principalmente la familia, lo que pasa en la familia, el estado de vulnerabilidad en que vivimos, principalmente el distanciamiento que nos ha hecho la política últimamente como ciudadanos, ha venido a dividir la familia hondureña. También tenemos lo que es el abuso de sustancias, el alcohol, las drogas, que ha venido a repercutir enormemente en la salud mental de la población. Y usted comentaba algo muy importante, que debemos de prestarle mucha atención al factor de salud mental en Honduras. ¿Por qué? Está deficientemente abandonado. ¿Qué quiere decir? Que solo contamos aproximadamente con unos 150 a 200 por mucho profesionales de la psicología atendiendo a 105 millones de hondureños. No hay cobertura. No tenemos esa espejo que también la Organización Mundial de la Salud, y eso va para el sistema educativo, el sistema de salud del país, a la empresa privada, a las organizaciones ONG. Algo muy importante que debemos de hacer, y usted lo decía, intervenir los colegios, las escuelas, con
psicólogos y con equipos multidisciplinarios, porque aparte del psicólogo se necesita también tener un médico, una trabajadora social, una enfermera, para que cubra todo este sistema de salud en las comunidades y en los, ¿cómo se llama?, en los centros educativos. Hay una ley que se llama Ley del Acoso Escolar, que hace muchos años, yo fui proyectante de esa ley junto con como colegio de psicólogos, con varios compañeros de otras organizaciones, Visión Mundial, Cruz Roja Hondureña, la OPS inclusive, la Organización Mundial de la Salud, junto con compañeros de la CESAL. Trabajamos en ese proyecto y se llevó a realizar que se tomara en cuenta esta ley, pero nunca le dieron continuidad. En lugar de proponer una ley en la cual fuera más participativa, que haya mayor dinamismo, lo hicieron como que más bien generarle mayores responsabilidades al docente. Sí. Y fíjense que aquí hay un punto que yo quiero retomar. Es el hecho, usted menciona dos detonantes. Aparte de nuestro entorno, aparte de la crisis que genera nuestra clase política, porque tiene una incidencia terrible, terrible, es el alcohol y las drogas. Miren, lo que está sucediendo en el sistema educativo, cuando estoy hablando a nivel primario, a nivel secundario, es que están haciendo adictos a los niños desde ahorita. Y ojo con lo que estoy diciendo. Esa es una realidad que nadie quiere hablar. Esto es producto de los malditos narcotraficantes. Porque están dejando droga aquí y la están repartiendo. El nivel de adicción a las drogas, ¿qué tan alto es? Es increíble. No tenemos los últimos estudios que tiene IADFA, ¿verdad? Porque han estado en proceso de transformación inclusive. Sí ha aumentado increíblemente los niveles y eso lo vemos en las clínicas privadas, lo vemos en los centros de atención psicológica, principalmente en los hospitales públicos. Vemos una gran cantidad de personas que van víctimas por lo menos de depresiones, intentos suicidas, estrés postraumático y que han sido víctimas propias de haber estado bajo los efectos de una droga, principalmente un alucinógeno, ¿verdad? El alcohol, que ha causado la mayor parte de accidentes automovilísticos de muertes en el país, la gran cantidad de afecciones que tenemos a nivel de salud mental en la población, jóvenes que a los 15 años ya tienen una adicción y por lo tanto ya necesitan un tratamiento no solo psiquiátrico, sino que también psicológico, y en lo cual tienen que llevar un proceso de intervención que es muy caro para la economía del país, la intervención en este tipo de situaciones. Por eso usted comentaba mucho acerca de la intervención en los centros escolares, pero nos ha faltado mucho y no hemos tenido en ningún momento la intervención familiar. Es ahí donde... ¿Usted cree que también este es el costo? Y hay que decirlo también, miren, la migración tiene un costo social bastante grande. ¿Desde cuándo venimos escuchando nosotros hijos que se quedan con las abuelitas, hijos que se quedan con tíos, hijos que se quedan con parientes, con vecinos? Porque eso es lo que sucede. Entonces estos chicos no crecen en un entorno familiar. ¿Qué tan dañino y qué tanto afecta realmente en el proceso de crecimiento, de formación? Si tenemos problemas en la familia y no podemos controlar la violencia en las escuelas, ¿qué sucede con estos niños? Así es. Cuando no podemos hacerle frente a estas situaciones, principalmente de la formación de valores dentro del hogar, dentro de la disciplina, no hablamos de castigo, sino que disciplina, también hablamos de que erradicar el maltrato y el abuso infantil dentro de los hogares, manipulación de los jóvenes cuando hay problemas de divorcio en la pareja y de separaciones, manejo de la brutalidad y violencia que padres ejercen sobre los hijos en muchas situaciones, violaciones inclusive con sus hijos. Solo en el año pasado aproximadamente más de 50,000 llamadas se hicieron al 911 por maltrato de violencia intrafamiliar. Estamos hablando de que aumentó lo que fue el maltrato hacia la mujer y el maltrato hacia los menores. ¿Qué sucede?
una persona que sufre continuamente, un joven o un niño que sufre continuamente este tipo de violencia, va creando patrones de conducta que van a convertirlo en una persona agresiva, van a convertirlo en una persona totalmente con características ya de formación de delincuencia, también jóvenes que se van a inmiscuir en drogas, que se van a inmiscuir en alcohol, en tabaco, etcétera, y son conductas de alto riesgo que van a llevar un camino que es sí, alteración ya de tipo psicológica. Mire, estamos viendo ahí en pantalla actos violentos. Y es increíble que cuando alguien quiere desapartarlos, le dicen, no, déjelas. Y apartan a la persona que quiere mediar. Así es. O sea, hemos llegado a ese grado de insensibilidad. No hay tolerancia. No hay tolerancia. Hemos perdido ya en cierto momento pues el sentido de la realidad. Hemos perdido la conciencia y esto se ve que es bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? No solo alcohol, aquí las personas pues... Estamos viendo casos de estudiantes, estos son estudiantes de un colegio. Casos de estudiantes también, estos estudiantes, hay un índice de agresividad víctima también de y por la cantidad de escolares están cerca o dentro del centro educativo. Así es, dentro del... Pero también viene la otra parte de la moneda, que ha sucedido. Cuando muchas veces los maestros llaman la atención, acosan y, como dicen, los calientan, es que dicen ellos, ¿verdad? Sí. Ese es el término que utilizan, o sea, que les van a dar una golpiza a los maestros que reprenden a estos alumnos. Por eso es que yo le comentaba de que se le ha dado mayor responsabilidad al docente, pero no hemos visto la situación emocional del docente. Tal vez esta maestra sufrió violencia en su infancia, también estos maestros sufrieron daño psicológico, emocional, tienen problemas económicos, tienen problemas en el hogar, tienen problemas de relaciones de pareja, etcétera. Están pasando por diferentes problemas de salud física, una diabetes, un cáncer, etcétera. Nadie sabe las condiciones de estos maestros. Entonces, ver este tipo de actitudes de un maestro es el reflejo pues, de cómo estamos. Y mire, por ejemplo, el caso que sucedió en San Pedro Sula, la maestra, que le reclamó, o sea, sinceramente, no es que le pegó al cipote, porque hay que ser realista. Alarmaron más de la cuenta. Así es. Sí. Pero ahora yo les digo, o sea, yo vengo de otra escuela, ¿va? La escuela antigua, donde te daban buenas tundas. Y mire, y si uno decía que el maestro lo castigó, lo volvían a macanear en la casa. Así es. Sí. Y lo que soy es por las medidas estrictas que dio mi madre. Ahí estamos viendo. Muchachos, solo por seguir, a saber qué le dijo el cipote. Mire, pero ahí vemos también, como usted dice, si hubiese habido un psicólogo en ese caso. La maestra lo refiere al psicólogo. Lo refiere al psicólogo. Mire, yo no voy a tratar con intervención. Es que ella no puede porque no tiene las habilidades profesionales para ello. O sea, estamos cargando de emociones a la maestra. Y ahí yo le voy a decir algo, ahí tienen corresponsabilidad los padres de este muchacho. Y discúlpeme, esa maestra... Así es. Esa maestra le reclamó por algo. Así y no nos enojemos. Mire, yo he visto berrinches de cipotes. Berrinches que dan miedo. Así es. Entonces, eso pasa, ¿por qué? Porque no tenemos un sistema educativo bastante formal, no tenemos una intervención psicológica en la familia, vivimos en una convulsión social enorme, estos son factores de riesgo, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la salud. Estos son factores que nos llevan a desencadenar este tipo de conducta, ¿verdad? Entonces, la formación de los padres es importantísima. Y eso es que la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, ha hecho énfasis de que ahora, para eliminar el mayor índice de casos de suicidio en el mundo, porque el caso de suicidio en el mundo se está convirtiendo en la quinta causa, ¿verdad?, como enfermedad de muertes en el mundo. Por ejemplo, mucha gente dirá que tiene que ver la intolerancia, la violencia con el suicidio. Tiene mucho que ver, sí. Tiene mucho que ver. Muchas veces el descuido, cuando uno platica con los jóvenes que tienen intentos suicidas,
o tienen pensamientos suicidas, y eso hay que diferenciarlo. Muchos piensan que el tener un pensamiento suicida es que ya tengo una depresión, ya estoy loco. No, es algo normal de la adolescencia sentir un poco de pensar, tener un pensamiento que pensarlo es normal, ejecutarlo sí es anormal. Ejecutarlo ya sería un factor de riesgo, una señal de alarma que me dice a mí que ya debo de trabajar e intervenir, no solo a él, sino a la familia. Entonces, ¿qué pasa? Estos jóvenes toman estos riesgos, ¿por qué? Porque no son escuchados en el hogar. No tienen esa seguridad en el hogar. No tienen esa comunicación con sus padres. No hay comunicación, no hay confianza para poderlo discutir en el hogar. Padres que se desligan totalmente de la atención de sus hijos. Nadie les dice que trabajen, pero también hay que participar con los hijos. Un padre que mira de frente a su hijo, el hijo lo ve como un castigador. ¿Por qué no se sienta con él y se pone a platicar directamente como amigos, pero sin necesidad de estarlo viendo frente a frente? Entonces, esas son características que nosotros como padres debemos de tener. Si un hijo a mí me cuenta que estoy padeciendo, papá, yo tengo un problema, o sea, estoy tomando mucho, ¿verdad? ¿Por qué el padre no le debe decir, bueno, vamos a acompañarte, a ayudarte? Pero no, lo que le decimos es que lo castigamos, ¿verdad? Y lo forzamos, que ya no vas a salir, que ya no vas a tener estos amigos, que ya no vas a salir a fiestas, etc. Entonces, lo limitamos. ¿Cuál es el mecanismo de libertad que tiene este joven? El único mecanismo que tiene para solventar sus problemas es a través de autolesionarse. Sí. Las autolesiones no es un índice de una Y mire, eso le iba a decir, las autolesiones, esto es bien interesante. Porque uno mira patrones y a veces uno no cree, ¿verdad? No cree. Pero es bueno revisar siempre, o sea, los padres tienen que estar vigilantes de sus hijos. Así es. Por esto de las lesiones que son previos intentos al suicidio. Así es, sí. Y la autolesión no solamente va dirigida a cortarme las venas o a rayarme pero hay gente que se corta, o sea, se cortan las... Tenemos bastantes jóvenes de ese tipo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son? Eso le iba a decir yo, para que nos explique, porque miren, esto es bien importante, es muy importante si usted es responsable de un joven, porque no todo el mundo tiene una mamá, tiene un papá, pero estar pendiente. Por ejemplo, si usted mira muchas cortadas en las piernas, ¿dónde son esos intentos de autolastimarse? Sí. De los jóvenes. Que esto hay que tenerlo mucho ojo. Generalmente lo hacen a través de los brazos, ¿verdad? Pero chicas las piernas los hacen en las piernas, ¿verdad? Y eso solamente es una conducta, pero para el abuso de cigarrillos, el abuso de sustancias, el abuso del alcohol, ¿verdad? Tener otro tipo, el dejar de comer, el dejar de hacer actividades, eso son factores se pueden llamar de autolesiones. ¿Por qué? Porque él mismo se está dañando, ¿verdad? Para llevar a cabo, por lo general, muchas de estas personas, no es que llevan a cabo un plan para quitarse la vida, no. Lo que pasa es que es la única manera que tiene el joven de sentirse bien, de sentir felicidad, a través de lacerarme, sentir dolor. Pero eso es dolor. El dolor, o sea, ellos sienten satisfacción, como que se liberan con el dolor. Se liberan de ese dolor profundo de no poder comunicar qué es lo que les está pasando. Por eso la intervención de los padres es muy importante. Y yo en la clínica privada me llevan los hijos, los padres de familia, dejan al hijo y ellos se van, ¿verdad? Y en muchas ocasiones yo lo que hago es que les digo, bueno, quédense porque yo necesito la intervención también del padre. Entonces, en la mayor parte de que me llevan un adolescente a la clínica, y a través de la entrevista que nosotros hacemos y de la evaluación, nos damos cuenta que no hay ningún factor de riesgo dentro del adolescente, sino que el factor de riesgo son los padres o la familia.